Este video es para cerrar la primera actividad sobre naciones y nacionalismo y presentar las nuevas actividades. Toda esta unidad va a girar alrededor de la construcción de naciones, el desarrollo del nacionalismo y las consecuencias del surgimiento de las naciones y del nacionalismo. Yo voy subiendo las actividades en un Word y a partir de lo que yo les planteo en el Word, ustedes vayan al material que tenían que fotocopiar, porque ese material estaba pensado para clases normales, entonces algunas actividades por ahí las tengo que modificar o no las vamos a hacer directamente. Entonces, primero vean el documento que yo les subo y después van al material. En estas primeras actividades, nosotros giramos alrededor de la idea de nación. La primera actividad es como para indagar un poco acerca de lo que ustedes saben, de lo que ya han visto en segundo año, en años anteriores, sobre la idea de nación. En la primera página del material tienen las preguntas esenciales de la unidad. Algunas de esas preguntas, más relacionadas con estas actividades iniciales, son: ¿las naciones existieron siempre? ¿Cómo se construye una nación? ¿Las naciones excluyen o incluyen a las personas? Alrededor de estas preguntas teníamos que pensar cuando miráramos los videos, a ver si alguna idea nos surgía. Yo elegí 5 videos que nos van como haciendo pensar acerca de la idea de nación y nos van complicando un poquito la idea simple que podemos llegar a tener al principio. Para trabajar la idea de nación, para empezar a explorar esta idea de nación, yo elegí 5 videos. El primero es el más fácil, el más sencillo, el que se acerca más a la idea de nación que ustedes ya tienen, que han trabajado en años anteriores, y que nos muestra un conjunto de símbolos, de valores, de paisajes que podemos identificar con la nación argentina. Porque además el caso del ejemplo de la nación argentina es uno de los casos más exitosos de construcción de naciones. No hay grandes tensiones y cuando las hubo fueron eliminadas. No existen en el presente cuestionamientos acerca de la identidad nacional ni identidades que compitan. Hay una identidad dominante, todos sabemos qué elementos la componen y la compartimos. De hecho, en este video se ven muchos de estos elementos: la bandera, el himno, el mate, y el objetivo del video es la conmemoración del 9 de julio, el Día de la Independencia, es decir, el hito fundante de la nación argentina. En el segundo ya se nos empieza a complicar un poco más la idea, porque lo que vemos acá es el pueblo de un estado, el estado de Bolivia, que no comparte los mismos valores ni los mismos símbolos. El video gira alrededor del símbolo de la bandera. Ahí veíamos recién 2 banderas, la bandera tradicional boliviana y la bandera huipala. Durante el gobierno de Evo Morales se hizo una reforma a la Constitución y se declaró al Estado boliviano como plurinacional, es decir, que no hay una única identidad nacional, sino que se reconoce como la existencia de una diversidad cultural, y esa diversidad está representada, está simbolizada en la bandera huipala. Pero hay regiones de Bolivia que no están de acuerdo, sobre todo la región del norte de Santa Cruz de la Sierra, que es la más rica y la más tradicional y la más blanca, y ellos reniegan de esta identidad plurinacional, reniegan de la bandera que simboliza esa plurinacionalidad y se arrogan la legitimidad de la única identidad nacional boliviana y de la bandera tradicional. Justamente esta es una de las razones por las cuales se ha producido el golpe de Estado a fines del año pasado. Acá tenemos un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aparece otro elemento de la nacionalidad, que es la identificación de un otro. Es decir, además de que nos unan valores, símbolos, nos une el ser diferentes a otro. Y a lo que apela acá Donald Trump es al miedo al otro. Es decir, unámonos en contra de, en este caso, los inmigrantes latinos, o incluso, justamente porque apela al miedo, habla y mezcla un poco
inmigrantes de Medio Oriente que pueden llegar a través de la frontera de México, porque los otros son los que nos vienen a traer el delito, el terrorismo, las drogas, y vienen a quitarnos lo que es nuestro. Entonces, este discurso nacionalista de Donald Trump de hacer grande América otra vez, tiene que ver mucho con esto de identificar a un enemigo. El cuarto video es sobre protestas en Barcelona del 2018-2019. Barcelona es una ciudad de la región de Cataluña, dentro de España, que al igual que los vascos, son regiones con una identidad muy fuerte. Incluso tienen lenguas diferentes al castellano. Y allí cada tanto surgen protestas y levantamientos que reclaman la formación de un Estado aparte, separado del Estado español. Estos reclamos, en el caso de España, tienen mucha relación con la riqueza económica de estas regiones, porque son regiones muy ricas, que además consideran un lastre, una carga, pertenecer al Estado español, donde existen regiones más pobres como el sur. Entonces, por esto frecuentemente resurgen reclamos de independencia. Esta diversidad nacional en España se resolvió con el otorgamiento de autonomía. España está formada por 17 comunidades autónomas y estas comunidades tienen grandes niveles de autonomía para decidir, pero lo que pretenden algunos sectores es formar un Estado aparte. O sea, esta autonomía no es suficiente. Lo que quieren es formar un Estado aparte, independiente, que coincida con su identidad nacional. En el caso de Bolivia, veíamos antes que durante el gobierno de Evo se resolvió con un Estado plurinacional, que de todas maneras eso estalló con el golpe de Estado, o sea que finalmente no se terminó de resolver. En el caso de España se intentó resolver, o se intenta resolver con la autonomía de las comunidades. Pero bueno, evidentemente para algunos sectores esto no es suficiente y cada tanto resurge la idea de formar un Estado catalán o un Estado vasco independiente del resto de España. Una situación crítica que vuelve a poner la crisis catalana en medio del debate, a menos de un mes para las elecciones generales en el país. En este último video líderes de todo el mundo vemos a los líderes mundiales, a los presidentes de los países más importantes del mundo, reunidos para conmemorar el aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. Y ahí, en este acto, los discursos de los presidentes de Francia, de Alemania, giraron alrededor del peligro del nacionalismo. ¿Por qué el nacionalismo es un peligro? En primer lugar, fue una de las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial, por eso se hace referencia al nacionalismo en este acto. Pero además porque en Europa y también en América están resurgiendo movimientos o partidos incluso nacionalistas que defienden el nacionalismo en este sentido, en el más negativo, en el que fundamenta su razón de ser en la negación o en el odio al diferente, al otro. Por eso hablamos de nacionalismos inclusivos, nacionalismos que intentan integrar a las personas, unirlas bajo un paraguas cultural común, y nacionalismos que son excluyentes, que se construyen en gran parte en diferenciarse del otro, en marcar las diferencias con el otro e incluso ir al conflicto con personas de otra cultura diferente, de otra nacionalidad, etc. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Eso es lo que dicen algunos líderes acá en un foro internacional por la paz. en los pedacitos de discursos que aparecen en el video. Está actualmente en entredicho y expresó su preocupación de que los puntos de vista nacionalista ganen terreno una vez más. Como lo veo, varios elementos hoy en día tienen muchos paralelismos con el inicio del siglo XX y la década de 1930, lo que nos da motivos para temer que se produzca una cadena de eventos impredecible. En tanto, Trump rindió homenaje a los soldados mientras los principales líderes mundiales temen el crecimiento del nacionalismo, Donald Trump, a contracorriente, lo fomenta en sus discursos permanentemente. Bueno, esos eran los 5 videos. A partir de ahí teníamos que empezar a tirar ideas acerca del nacionalismo, que eso era lo que ustedes tenían que hacer en el texto. El texto era eso nada más, un ensayito acerca de las ideas que a ustedes les surgían después de mirar los videos y con esas preguntas guía que yo les había dado. Entonces,
¿Qué conclusiones podemos ir sacando? ¿Qué es una nación? A priori, para que haya una nación, tiene que haber un conjunto de personas. La nación está formada por gente. Esa gente comparte una cultura común. Aparecen siempre estos elementos culturales, el lenguaje, la religión, las costumbres. Esa gente está dentro de un territorio determinado. El territorio es un elemento importante de la nación. Fíjense que en el primer video, en el de Argentina, aparecían muchos elementos del paisaje, identificarnos con un territorio que es nuestro. Y sobre todo esto en el siglo XIX, cuanto más grande es el territorio de una nación, más fuerte es esa nación compitiendo con las demás naciones. Esa gente que comparte una cultura común y que habita en un territorio quiere darse o se da una organización política y administrativa. O sea, esa organización, ese gobierno coincide con este conjunto de gente que habita ese territorio y que comparte una cultura común. Por eso, cuando hablamos de naciones en el sentido moderno, hablamos de estados-nación. Es un conjunto de personas que comparten características culturales comunes, pero que al mismo tiempo se dan una organización política y administrativa, es decir, un Estado. Antes existían estados y probablemente también existían naciones. La combinación de las dos cosas es lo que surge en la modernidad. Estaban los estados monárquicos gobernados por reyes y había conjuntos de personas en diferentes lugares del mundo que compartían una cultura común, pero esas personas no consideraban que podían darse una organización política para ellos. Entonces, al rey no le importaba si la gente que habitaba en su reino compartía una cultura común siempre y cuando lo obedecieran y le pagaran los impuestos, y la gente no concebía la idea de que por el hecho de compartir una cultura común se tuvieran que dar una organización política. Como vemos, por ejemplo, en el caso de Cataluña, donde esta gente que comparte una cultura común, algunas de esas personas creen que además tienen el derecho de organizar su propio Estado, aparte del Estado español. Bueno, esta idea es una idea reciente, moderna, surge a partir de la Revolución Francesa. En las actividades, muchos de ustedes detectaron estos elementos, pusieron definiciones de nación, detectaron los conflictos que aparecen en el video, gente que forma parte de un Estado pero que no comparte la misma cultura, hay conflictos o hay tensiones entre distintas regiones. Muchos, me gustó mucho esto, relacionaron en el texto algunos, en el cuadro de ventana otros, el tema con lo que está pasando hoy en día con la pandemia y el coronavirus, cómo empiezan a surgir cuestionamientos acerca de la nacionalidad, si el que trajo la enfermedad viene de otro país, países que se pelean por los insumos y se los roban mutuamente, países que se echan la culpa mutuamente, si la pandemia es China, si es de Italia, si es de Estados Unidos. Bueno, fíjense cómo está mezclado el tema de la nación permanentemente, y me gustó mucho, vuelvo a repetir, que lo hayan podido relacionar, porque para eso sirve la historia, para pensar lo que nos está pasando todos los días. Para pensar acerca del concepto de nación, yo sigo la teoría de estos dos señores. El de arriba es Ernest Gellner, que es un filósofo, un sociólogo, que elaboró toda una teoría explicativa acerca de cómo surgen las naciones y cuál es el rol del nacionalismo. Y el de abajo es un historiador, Erich Hobsbawm, que usó la teoría de Gellner para estudiar la historia del siglo XVIII, XIX y XX a partir del concepto de nación elaborado por él. ¿Qué dice esta teoría? Acá nos empezamos a meter un poco en el texto que ustedes tenían que leer y sobre el que tenían que hacer el esquema de ventana que tanto les costó. Bueno, lo que dicen ellos, y que aparece un poco ahí en el texto, es que las naciones se construyen, no existieron siempre ni van a seguir existiendo probablemente en el futuro, en algún momento desaparezcan. Quizá en algún momento el mundo sea una sola nación. Las naciones no son algo natural. Nos parece o nos da la sensación de que la Argentina existió siempre y que va a seguir existiendo, y no existió siempre, fue creada
y probablemente, no lo sé, en algún momento desaparezca. ¿Desde cuándo existen los estados-nación? Los estados-nación existen, como dice el texto, a partir de la doble revolución, es decir, de la modernidad, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Los estados nacionales están más relacionados con la sociedad industrial y no tanto con la sociedad agraria, donde la gente estaba bastante aislada. Entonces, cuando hablamos de naciones modernas, hablamos de estados-nación. Estados existían antes y naciones también. La combinación de las dos cosas es lo nuevo, es lo moderno y lo que surge a partir del siglo XVII, XVIII, depende del lugar. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el repaso en la primera semana de lo que habíamos visto el año pasado, yo les hice una pregunta que decía, ¿pensás que existía la nación argentina hacia 1820? Algunos de ustedes rápidamente respondieron que como no había constitución, no había nación argentina. Otros contestaron que sí, porque había algunos elementos culturales. Me acuerdo que Constanza, por ejemplo, decía si Artigas quería formar parte de las Provincias Unidas era porque había algo que compartía, algunas ideas que compartía con la gente de acá, del Río de la Plata. Entonces, alguna idea de nación había. Bueno, los dos a la final. Las dos respuestas están bien porque en realidad hablamos de estados-nación. Entonces, ¿qué dice esta teoría? El Estado antecede a la nación, o sea, primero tiene que haber un Estado que después va a construir la nación, pero tiene que existir componentes culturales elementales que identifiquen a las personas, es decir, una nación no se construye desde la nada, tiene que haber algunos elementos objetivos que identifiquen a algún grupo de personas y a partir de esos elementos el Estado empieza a construir la nación. No se inventan de la nada, de algo se tiene que agarrar, ese algo tiene que existir antes, pero son solamente elementos sueltos, no podemos llamar a eso una nación. Y siempre acuérdense que estamos hablando de estados nacionales, las dos cosas juntas. Cuando el Estado comienza a construir la nación, se inicia este proceso de homogeneización cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el pueblo de esa nación tiene que compartir una misma cultura. La cultura de esas personas tiene que ser lo más parecida posible. No puede haber grandes diferencias que tensionen y que hagan que en algún momento un grupo de gente se quiera separar y formar su propio país. Entonces tiene que igualarse la cultura lo más que se pueda, para evitar justamente eso, conflictos internos, conflictos culturales. Por eso las instituciones del Estado van a ser muy importantes en este proceso. ¿Y cuáles son esas instituciones? Las dos más importantes, la escuela y el servicio militar. La escuela es la que va a infundir esa cultura en los nuevos ciudadanos. En países como la Argentina, formados por mucha población inmigrante o donde hay demasiada diversidad, el Estado apunta a los nuevos ciudadanos que se van formando y a estos les va inculcando la cultura que se ha definido que va a ser la legítima, la verdadera. Y ahí hay un idioma, símbolos y, elemento importante, una historia, la historia de la nación. Y esa historia es un relato, porque en esa historia se seleccionan algunos hechos importantes, algunas personas importantes y otras no, se descartan, según el sentido que se le quiera dar a la historia. Entonces tenemos el padre de la patria, los héroes fundadores, los hitos, el 25 de mayo, el 9 de julio, y tenemos a los que quedan fuera de ese relato. Queda fuera Artigas, queda fuera el Congreso de 1815 que declaró la independencia antes, queda fuera el Chacho Peñalosa, quedan afuera un montón de personas que no hacen al relato que queremos contar de nuestra nación. Se elige un relato determinado y ese es el que se enseña en la escuela. Como las naciones están fundadas en un nuevo principio político de legitimidad, este era otro concepto difícil que aparecía en el texto. ¿Qué quiere decir esto? En las monarquías, que eran estados, el principio de legitimidad está dado por la familia a la que pertenece el rey. O sea, ¿el rey por qué gobierna? Porque pertenece a la dinastía gobernante que por derecho divino justamente tiene derecho a gobernar. Cuando se terminan las monarquías, se produce la Revolución Francesa y todas las demás revoluciones que la replican, y se instauran sistemas democráticos,
¿Quiénes van a gobernar? Basándose en las ideas de la Ilustración, gobierna el pueblo. El nuevo principio es el de soberanía popular. ¿Y quiénes forman parte del pueblo? ¿Quiénes son el pueblo? Bueno, el pueblo de Francia, el pueblo de Inglaterra, el pueblo de Argentina son los que habitan este territorio y que comparten una cultura común, que los hace ser argentinos, franceses. Entonces, el nacionalismo, el identificarte con un pueblo con el que vos tenés objetivos comunes, es el nuevo principio de legitimidad para los gobiernos. O sea, los que gobiernan, gobiernan porque el pueblo de la nación los han elegido para eso. A eso se refiere el texto cuando habla del nuevo principio de legitimidad, diferente del de las monarquías. A los reyes no les importaba lo que la gente opinaba, pensaba, creía o cómo hablaba, porque gobernaban por derecho divino, no por soberanía popular. Pasamos ahora a la actividad 3. Esto era una introducción acerca de la idea de nación. Vamos a ir yendo y volviendo del mundo, de Europa, a la Argentina, permanentemente en las 3 unidades. Así que ahora, después de esta actividad introductoria, vamos a trabajar sobre lo que pasaba en Argentina. Ustedes, para hacer la actividad 3, esta sí coincide así como está con el material de Naciones y Nacionalismo, el PDF. Las actividades son iguales. La primera, en la A, lo que tienen que hacer es una línea de tiempo. Vamos a ir haciendo 2 líneas de tiempo. Una sobre Argentina y otra mundial para que no se nos haga demasiado lío. Entonces, en la otra actividad que sigue también les pido hacer una línea de tiempo, pero sobre los sucesos del mundo de Europa. Esta es solo de Argentina, pero usen la misma escala. Si la van a hacer cada 10 años y cada 10 años, no sé, 5 centímetros, en la otra línea usen exactamente la misma escala, así la podemos comparar. Bueno, tienen que leer en el texto que se llama La construcción de naciones el apartado de Argentina, nada más para hacer la A, y con eso hacen la línea de tiempo. Para la B, ya leyeron la parte de Argentina, tienen que leer el pedacito que sigue, que es el de Estados Unidos, y hacer una comparación. Lo pueden hacer en texto, como un cuadro, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué semejanzas y diferencias hay entre los procesos de construcción de la nación argentina y de Estados Unidos? Para hacer la B, además de leer los textos, tienen que mirar los mapas. En el material están estos dos, este y este. Este es el mapa de la Argentina hacia 1850 y este es el de Estados Unidos. Fíjense, acá les puse el actual para que comparen. Argentina en 1850 equivaldría más o menos a esto, Santa Fe, el norte, medio Mendoza, La Pampa no, ahí. Bueno, eso sería más o menos la Argentina hacia 1850 y algo parecido pasa con Estados Unidos. Es esto, todo esto, y acá donde empiezan a aparecer ya las líneas rectas, más rectas, es el territorio anexado. Entonces, para hacer la B, leen los textos de Estados Unidos y Argentina, miran los mapas y hacen una comparación. En la C tienen que leer, además de lo que ya leyeron para las anteriores, leer 2 fuentes documentales, 2 textos de la época, textitos chiquititos que aparecen en el material abajo, que dan 2 visiones diferentes sobre lo que se conoce como la conquista del desierto y lo tienen que relacionar con el concepto de homogeneización cultural que vimos antes. Acuérdense, la homogeneización cultural es anular las diversidades culturales. En una nación, la cultura de las personas que la habitan tiene que ser uniforme, no tiene que haber grandes diferencias. Bueno, ¿cómo relacionan esa idea con lo que cuentan esas 2 fuentes que además ofrecen visiones diferentes sobre la expansión del territorio hacia el sur? Acá yo les agrego, a modo ilustrativo, una comparación entre la expansión de Argentina y la expansión de Estados Unidos. En el Estado argentino se conoció esto como la conquista del desierto. En el caso de Estados Unidos, a ese territorio desconocido se lo llamaba el salvaje oeste. En los 2 casos hay un elemento de prejuicio hacia los pueblos indígenas. En el caso de la Argentina ni siquiera existía gente, si nos dejamos llevar por el nombre, conquista del desierto,
gente civilizada que habitara el territorio. Y en el caso, bueno, de Estados Unidos ya está todo dicho en el nombre, el salvaje oeste. Aunque también se le puede aplicar lo de salvaje a la forma en la que se realizó la conquista. Otra diferencia entre las dos expansiones es que en el caso de Argentina, la conquista fue una empresa del Estado, o sea, quien se ocupó de conquistar, colonizar, repartir las tierras fue el Estado Nacional, el ejército, el Estado tendió el ferrocarril. En el caso de Estados Unidos fue una empresa particular, o sea, no eran instituciones del Estado las que se encargaban de la conquista, sino personas civiles comunes que se aventuraban hacia el oeste e iban colonizando el territorio e incluso enfrentándose con los pueblos indígenas. Esa sería la actividad 3. En la 4, ya les dejo la 4 porque algunos, un par, ya hicieron la actividad 3 completa, entonces ya les agrego la 4 para que se entretengan. En la 4 lo que tienen que hacer es seguir leyendo el texto de Construcción de Naciones, donde leyeron la parte de Argentina y de Estados Unidos, sigue hablando después de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de España. Lo que tienen que hacer con todos los países que nombra el texto es un cuadro comparativo. Ya les doy los criterios, o sea que está bastante fácil. Los criterios son, tienen que buscar, comparar la región dominante, o sea, a partir de qué región del país se comienza el proceso de construcción. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, la región dominante es, y ahí ustedes en su casa tendrían que decir Buenos Aires. Bueno, lo mismo en cada país, si la pueden encontrar, si la pueden identificar. ¿Cuál sería la región que impone sobre el resto sus patrones culturales? La región dominante, las regiones integrantes, que otras regiones forman parte, los conflictos que aparecen, cuál es el principal elemento homogeneizador, si es la religión, si es no sé, la educación, si es un elemento económico, por ejemplo. ¿Qué personajes y hechos relevantes nombra? Puede que en algunos nombre y en otros no. O sea, algunos de estos criterios puede que no lo encuentren en algún país, lo dejan en blanco. Son muy poquitos, no me van a dejar todo el cuadro en blanco porque no, lo pueden llenar. En el caso de, creo, Japón, faltan algunos elementos. En la B lo que tienen que hacer es, como les dije antes, una línea de tiempo, pero esta vez de los procesos mundiales, excluimos a la Argentina, de 1840 a 1914, acuérdense de hacerla de la misma escala de la que hicieron en el punto 3, para poder después compararlas, ir viendo lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en la Argentina al mismo tiempo. Bueno, estas son las actividades. Si tienen alguna duda, si no les sale, si no están seguros, ustedes me mandan lo que tienen hecho y yo los voy ayudando, pero si ustedes no me mandan nada, yo no puedo saber si lo están entendiendo o no. Así que no se hagan problema, relájense, tómense su tiempo, tampoco relájense tanto, pero tómense su tiempo, no se preocupen demasiado, me van mandando, yo los voy ayudando, no tengan miedo de mandarme lo que tienen hecho. En función de eso, yo les voy explicando a cada uno. ¿Está? Así que bueno, yo estoy acá esperando lo que ustedes me manden.